propósito de celebrar la semana del gobierno, el presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, da importantes declaraciones sobre el país. El acuerdo nuclear y el derecho inalienable de la República Islámica para sacar adelante su industria y sus capacidades nucleares con fines pacíficos. Al mismo tiempo, el mandatario ha dejado en claro que no habría ningún beneficio en un hipotético encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Analizamos a profundidad el mensaje del presidente iraní a continuación, acá, en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, hizo un balance de su gestión en una comparecencia ante la prensa local y extranjera. Entre los ejes de la política exterior de la República Islámica, Raisi destacó el asunto pendiente del pacto nuclear y las sanciones y la política hacia Estados Unidos, las hostilidades del régimen de Israel, así como las relaciones de Irán con sus vecinos y socios como China y Rusia. En lo que respecta a la reactivación del acuerdo nuclear, que parece más cercana que nunca, ahora tras 16 meses de negociaciones entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y de forma indirecta Estados Unidos, Raisi reiteró que la pelota está en el tejado de la Casa Blanca. آنهایی که به تعهد خودشون و پیمان خودشون پشت پا زدن و عمل نکردن به تعهدشون، اونها برگردن و تعهد خودشون عمل کنن. تعهدشون رفع تحریم ها بود، به این تعهد عمل نکردن. ما تأکیدمون در این مذاکرات اونها رفع تحریم هاست. El mandatario se refería al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien abandonó en 2018 de manera ilegal el Plan Integral de Acción Conjunta y reimpuso las sanciones contra Teherán. Para Raisi, Estados Unidos no es de fiar, sea quien sea el inquilino de la Casa Blanca, por lo que descartó una reunión con Joe Biden al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. خیر. یک بار دیگر خیر را تکرار میکنم. هیچ فایده مترتب بر ملاقات ما و ایشون وجود ندارد و برنامه‌ای هم برای چنین ملاقاتی وجود نداره و نخواهد داشت. Raisi abordó además las hostilidades del régimen de Tel Aviv, tildó como infundios las acusaciones israelíes sobre el programa nuclear iraní. Indicó que ni el asesinato de científicos iraníes ni los actos de sabotaje frenarán los avances atómicos de Irán. Según el jefe del Ejecutivo, Irán nunca buscó armas nucleares y nadie puede privar a la nación iraní del derecho inalienable de la tecnología nuclear pacífica. بارها هم اعلام کردیم که سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی ما جایی ندارد. رهبری معظم انقلاب اسلامی فرمودن این کار حرامه. Raisi aseguró que su administración no cederá ni un ápice en los intereses y derechos de la nación y pese a todas las hostilidades y medidas punitivas occidentales, Teherán fortalecerá su presencia y rol en la escena mundial a través del establecimiento de alianzas y lazos de cooperación con sus vecinos, los países africanos, latinoamericanos u otros socios importantes como China y Rusia. Hay entonces parte de las declaraciones que daba el día de ayer el presidente iraní y que ya vamos a poner en contexto con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy nos acompañará Maximiliano Esbarbio Osuna, analista internacional, periodista desde la capital argentina, Buenos Aires. Y también estará con nosotros Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales desde Santiago de Chile. Ya conectados con nosotros, damos la bienvenida. Maximiliano, te saludo a esta hora. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias por invitarme. Gracias, como siempre, por recibirnos y un gran saludo también para ti, Pablo. Bienvenido. Dani, muchas gracias. Un saludo a ti y a Maximiliano. Bueno, vamos a iniciar este análisis por algo que ha sido titular
durante esta jornada muchas veces pues aristas de análisis y mediáticas le dan demasiada preponderancia a un encuentro con el presidente estadounidense, sea el que esté en la Casa Blanca, como si quizás podría ser una solución, ¿no?, a los problemas que afronta un país. Cuando vemos que el presidente Raisi precisamente el día de ayer afirmó que un encuentro con Joe Biden no tendría ningún tipo de beneficios para Irán ni para la nación, y que además no está contemplada tampoco una reunión de tal fin, ¿cómo evalúas esto ante el panorama actual de la República Islámica? Voy a iniciar contigo, Maximiliano, y el futuro del PIAC, así como las sanciones. ¿Cómo evaluar esto que dice el presidente Raisi sobre que no es viable ni sería beneficioso un encuentro con Biden? Sí, en realidad está demostrado que Estados Unidos no es de fiar porque se retiró sin ninguna razón del pacto, en realidad sin ninguna razón aparente. Se retiró por presiones de distintos sectores. Los principales sectores son externos a Estados Unidos, ¿no? Como por ejemplo Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, digamos, son jugadores del juego geopolítico regional de Medio Oriente, de Asia Occidental. Entonces, Raisi, como todos los presidentes iraníes, desde que Estados Unidos se retiró del pacto durante el gobierno de Trump, está buscando que Estados Unidos no solamente regrese al pacto, porque es algo que a Estados Unidos también le conviene, por motivos que luego veremos. Entonces, una reunión cara a cara con Biden no va a solucionar este problema. Es un problema que se tiene que solucionar de manera diplomática, es decir, cada parte va a tener que ceder algo. Irán ya cedió bastante, ya que haya un pacto nuclear para que Irán le tenga que demostrar al mundo que no está buscando armas nucleares, como sí tiene Israel, como sí tiene India, que no son suscriptores de la Convención de Armas de Destrucción Masiva de las Naciones Unidas. En cambio Irán sí lo es. Ya es ceder algo. Sin embargo, hay otras aristas que aún no están claras. Estados Unidos quería incluir a Irán dentro de los misiles de largo alcance, ya no nucleares, sino comunes. Aparentemente eso quedó descartado. Digamos, están dando negociaciones indirectas y no es necesario una reunión cara a cara con Biden, que por otro lado, por la presión que tiene Biden de Israel, ya que en este momento, no sé si el canciller israelí o un alto funcionario israelí está en Estados Unidos tratando de convencer que no firme el pacto, una reunión bilateral sería un golpe duro interno para Biden. Claro. Su imagen caería en descrédito. Entonces, esto se puede arreglar diplomáticamente, como se viene haciendo hasta ahora, y yo creo que van a llegar a un acuerdo en el corto plazo. Vamos a ver, Pablo, contrasto contigo, la misma interrogante, y lo primero, ¿qué nos tienes que decir con esa reiteración del presidente Raisi sobre exponer que no habría ningún beneficio en un encuentro, en un cara a cara con Joe Biden? Bueno, Dani, efectivamente ha quedado demostrado que los beneficios que pueda tener para Irán el entrevistarse o no con un jerarca norteamericano no tiene beneficio alguno. Y no se trata de un beneficio coyuntural, hablamos de beneficios políticos, diplomáticos, económicos. No tiene sentido. La República Islámica de Irán, además de ser un país milenario, es un país con una diplomacia muy activa, muy inteligente, muy perspicaz y con claridad y sobre todo con mucha soberanía, con mucha independencia. Por tanto, los aduladores, todas aquellas narrativas que suelen presentar como la especie de panacea para nuestros países, el entrevistarse con los jerarcas norteamericanos, que como si fuese una especie de premio, para Irán eso no tiene ningún sentido. Irán, en su pragmatismo internacional, dice: yo me reúno contigo si eso va a traer beneficios indudables para mi país. Y el beneficio para mi país es aquel que se cumpla a rajatabla aquello que fue firmado. En este caso, el Plan Integral de Acción Conjunta del año 2015, el cumplimiento estricto de ello. Yo voy a Europa, y así ha sido el canciller iraní, va a Europa y se entrevista con los franceses, los británicos, los alemanes, porque sabe que son proclives a la postura pro-iraní en el sentido del cumplimiento del PIAC.
No me junto con Estados Unidos, primero porque no tengo que juntarme con aquel que se retiró del plan integral en forma unilateral. Segundo, que me sigue sancionando, embargando, generando una política de máxima presión contra mi país. Y en tercer lugar, ¿de qué me sirve juntarme en su momento con Trump o juntarme con Biden si no cambian su postura respecto al estricto cumplimiento del plan? Y eso significa hacerse parte, volver al convenio, volver al acuerdo con cumplimiento estricto de cada una de las partes, entre ellos el fin de las sanciones, el dejar de introducir una serie de condiciones respecto al sistema de transferencia de inversiones internacionales, seguir presionando incluso a los socios europeos para que sigan presionando a su vez a Irán. Si eso no es así, ¿de qué me sirve juntarme con Biden? Claro. Es simplemente favorecer la narrativa occidental, no la narrativa y la verdad que lleva implícita la conducta de la República Islámica de Irán. Y de hecho hasta sería lógico imaginarse que un encuentro entre los mandatarios de Irán y Estados Unidos, tomando en cuenta el extremo lobby israelí allí en la Casa Blanca, pues sería menos que posible. Ahora, Maximiliano, bueno, hemos visto que justamente hablando del régimen israelí sigue lanzando infundios sobre el programa nuclear iraní con fines pacíficos. Y a propósito de lo dicho por el presidente Raisi, te consulto, ¿cómo hace hoy la República Islámica para seguir defendiendo ese derecho inalienable, ¿no?, a la tecnología nuclear pacífica, viendo esta satanización que día a día desde medios occidentales particularmente se le está atribuyendo y se le sigue atribuyendo al tema nuclear y a Irán? Bueno, desde 2018 Irán, cuando se retiró Estados Unidos del pacto, Irán le dio un año de plazo para volver. Recién en 2019 Irán comenzó a enriquecer más uranio, no para producir un arma nuclear, porque no está en los intereses de Irán, por varios motivos. Primero, por una cuestión de principios. Segundo, porque es suscriptor del pacto anti-armas nucleares. Y tercero, porque Irán necesita que le quiten las sanciones. Entonces quiere demostrar al mundo lo que, de manera transparente, que no tiene intención de fabricar un arma nuclear. En 2019 comenzó como método de presión a enriquecer más uranio y luego a prohibir que muchas cámaras de la Agencia Internacional de Energía Atómica vigilaran el programa nuclear. Esto alertó un poco a algunos países, principalmente europeos también, que Europa le conviene que Estados Unidos vuelva al pacto por una cuestión de inversiones y además porque ahora, ante el faltante de gas y petróleo y los precios exorbitantes a causa de la guerra en Ucrania, Europa se va a beneficiar de eso. Entonces necesita un Irán que vuelva al mercado, que vuelva al mundo y no que esté bloqueado y sancionado. Por eso debe, como decía Pablo, presionar a Estados Unidos para que vuelva al tratado. Por otro lado, a Israel no le preocupan las armas nucleares de Irán, porque Israel también sabe que Irán no va a construir armas nucleares. Le interesa el crecimiento geopolítico de Irán, por una cuestión de competencia regional. Entonces, no quiere que Estados Unidos vuelva al pacto para que las sanciones continúen. De esta manera Irán le va a costar más desarrollarse, más comerciar con el mundo, le va a costar más recibir inversiones. Entonces eso va a hacer que Irán le cueste despegar y le cueste desarrollarse más. Entre los intereses de Israel no está prohibir las armas nucleares de Irán, porque sabe que no las va a construir, sino tenerlo sumiso y aplacado con las sanciones y también maniatado con respecto a las sanciones. Por eso no presiona por todos los medios para que Estados Unidos no regrese al pacto y se normalice un poco la situación. Por eso Irán siguió con su programa nuclear pacífico, pese a las sanciones y sin violar el pacto, que no llegó a enriquecer uranio al 90% para construir armas. Eso está demostrado. Una arista que bien abordas el tema también geopolítico y que bien sabemos Irán es una potencia regional. Pablo, continuando con este tema de Israel y sus acciones, hemos visto, y eso ha estado allí palpable, que Irán ha sido víctima del asesinato de sus científicos nucleares. También están allí las amenazas de Israel, que habla de destruir el programa nuclear iraní a través de actos de sabotaje.
sabotaje, y aunque bueno, Irán no ha detenido su actividad a pesar de estas acciones, ¿hasta qué punto, a tu consideración, podría seguir llegando Tel Aviv con estos sabotajes, con este tipo de acciones, tomando en cuenta también las puertas que se le han ido abriendo por parte de algunas monarquías, algunos estados árabes en la región? Bueno, Dani, la conducta de la entidad sionista desde su nacimiento ha sido una conducta agresiva contra los países de Asia Occidental. La ocupación y colonización de Palestina, la invasión del Líbano, el apoyo a los grupos terroristas que operan en Siria desde el año 2011 a la fecha, el apoyo a las monarquías feudales como la de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos en el Magreb, indudablemente muestran que la estrategia de política exterior del sionismo es aquella que emana de las conversaciones que tiene con Estados Unidos también, van a la par. Lo que ellos llaman normalización no es más que la visibilización de aquellas relaciones que ya tenía el sionismo con estas monarquías y los gobiernos dictatoriales. En ese plano, entonces, lo que busca Israel es, bien lo decía Maximiliano, ¿no?, tratar de someter a Irán. No lo logra y no lo va a lograr. Y la manera que tiene de poder intensificar esa presión contra Irán es acusarlo en medios internacionales respecto al plan nuclear, ¿no? Aunque la República Islámica de Irán, desde el punto de vista político y religioso, ha determinado que no está, ni quiere, ni va a hacer, ni va a fabricar artefactos nucleares. Es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Van los técnicos y profesionales de la Agencia Internacional de Energía Atómica de visita a las centrales de Irán, cuestión que no tiene Israel, ¿no?, que no lo permite. Tiene un programa nuclear desde el año 1953 en el desierto del Negev, ahí en Dimona, donde no es firmante del tratado, donde no entran los agentes de la agencia internacional, donde se calcula que tiene al menos 200 artefactos nucleares que han sido producidos, financiados, apoyados por la tecnología occidental. Entonces, en ese plano, la hipocresía ante el mundo es evidente. Un país como Irán, que cumple las condiciones establecidas por el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es firmante de un acuerdo nuclear, que cumple cada una de sus condiciones, enriquecimiento de uranio, uso de centrífuga, control de la agencia internacional, y otra entidad como es la israelí, que no es firmante, que tiene artefactos nucleares, que amenaza a los países y que además tiene influencia en los lobbies sionistas en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña para ejercer presiones económicas, políticas, tecnológicas sobre Irán. En ese plano, indudablemente que Israel va a seguir intensificando las acciones contra Irán porque sabe que el poderío de Irán no es solo económico, sino que también es militar y también es político y referencial para todo el movimiento de resistencia de países como el Líbano, Palestina, Siria, Irak, Yemen. Y eso indudablemente aterroriza al sionismo porque bien sabe que sus días están contados. Más temprano que tarde, la eliminación del sionismo va a ser una realidad, y parte importante de esa realidad que se espera, de ese deseo, de ese anhelo que tienen los pueblos de Asia Occidental, va a ser producto también de esta labor referencial que te sostengo por parte del apoyo que Irán le ha dado a los movimientos de resistencia en Asia Occidental. Y ahora más con las relaciones que va profundizando la República Islámica con vecinos regionales y países también como China y Rusia. A ver, Maximiliano, nos va quedando poco tiempo. Muy brevemente, ya tú lo ponías sobre la mesa del análisis ante la anunciada crisis energética y de cara al invierno. No es un secreto, pues, cuán útil sería el crudo iraní para el mercado mundial en un momento como este. Y aunque el propio Estados Unidos de alguna manera parece estarse mostrando como el salvador para Europa en este sentido ante la demanda energética, ¿cómo va a jugar o cómo podría jugar este panorama actual mundial Irán y la posibilidad de ese levantamiento de esas sanciones, ¿no? Esa presión de Europa que debería ejercer, o por el contrario le conviene a Estados Unidos seguir obstaculizando a Irán en este sentido? Por un lado, le conviene seguir obstaculizando solamente porque Irán, sin tener
digamos, si no le levantan las sanciones, al levantarse las sanciones puede comerciar más libremente con Rusia. Eso aliviaría la economía rusa. Además, Irán le está proveyendo a Rusia de drones que está usando en Ucrania, y entonces por este lado le conviene un Irán más controlado a Estados Unidos. Pero por otro lado también le conviene que Europa siga sosteniendo la maquinaria bélica de la OTAN en Ucrania, también para desgastar a Rusia, y para eso no necesita que Europa resuelva su problema de gas para la producción industrial, también para la calefacción cuando llegue el invierno, y así los países europeos y los pobladores de la Unión Europea no se cansan de esta constante alimentación que está haciendo la OTAN en la guerra de Ucrania, que es algo que no tiene fin aparentemente, porque se lo sigue alimentando, no para que termine, sino para que no termine, y Rusia no saque la mayor tajada. Entonces tiene ese doble juego Estados Unidos, pero yo creo que a largo plazo le conviene un Irán más insertado al mundo por esto mismo. Primero, para que alivie el mercado del crudo mundial, y segundo también porque hay varias empresas occidentales, principalmente europeas, que les interesa invertir en varios sectores de la economía iraní, ¿no? Como sectores agrícolas, sectores energéticos, en aviación, sectores financieros. Entonces Occidente necesita también de un Irán sin sanciones por cuestiones económicas también. A ver, Pablo, como reflexión final y bajo un panorama de no restablecimiento del PIAG y fin de las rondas en Viena, ¿cómo marcarán estas acciones que está haciendo hoy la política exterior iraní su futuro para los próximos años, aún bajo un escenario de sanciones? Yo creo que hay que referirse en ello, Dani, a lo que han sido las propias expresiones de la política exterior iraní, de su gobierno, de sus líderes religiosos, de sus líderes políticos. Irán seguirá teniendo relaciones con todo aquel que quiera tenerle y que signifiquen desarrollo para Irán. Federación Rusa, República Popular China, los gobiernos y países del Cáucaso, los países de Asia Occidental, estrechar relaciones con Irak. En estos días lo hemos visto que a pesar de los problemas de su vecino, Irán está firme ahí por fortalecer la paz en Irak, con la India, con Turquía, es decir, un pensamiento y una práctica absolutamente multilateral, siendo miembro de este enorme proyecto que significa la Ruta de la Seda. Irán marcha por un camino, por un derrotero absolutamente paralelo al del acuerdo nuclear. Conviene que el acuerdo nuclear llegue a buen puerto, indudablemente. Fin de las sanciones es importante porque le ha generado daño a Irán. Pero al mismo tiempo, la República Islámica de Irán está buscando su propio camino y lo ha desarrollado así. Y así se ha visto en el plano, por ejemplo, de la defensa, la construcción de naves, de aviones, de drones, de defensa al margen de esas consideraciones y esas sanciones que ha tenido Occidente. Prácticas de cooperación, la Ruta de la Seda, infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, infraestructura portuaria, relaciones de 400.000 millones de dólares las firmas con la Federación Rusa, una cifra similar con la República Popular China. Es decir, Irán está marchando por el camino que marca su soberanía, sus decisiones de autodeterminación y su libertad como país. Si funciona el PIAC, excelente. Si no funciona, hay otro camino, hay otra alternativa y que se la está jugando también por ella la República Islámica. Vamos a seguir el rumbo y el curso pues de los acontecimientos, sobre todo de las próximas conversaciones allí en Viena y ese panorama. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en el análisis de hoy, Maximiliano y Pablo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, lo cierto es que la República Islámica de Irán sigue andando con su política nacional y exterior de autoproducción y relaciones fortalecidas con vecinos regionales y otras potencias en ese marco de un nuevo orden mundial. Aquí vamos a cerrar ese análisis. Mañana nos vamos con otro tema, la situación en Irak, luego de que el ejército iraquí levantara el toque de queda tras el ultimátum del líder del movimiento Sadr de Irak, Muqtada al-Sadr, a sus partidarios de retirarse de la llamada zona verde de Bagdad. Vamos a ver cómo avanza la cosa allí en Irak. Buena jornada como siempre, les esperamos este miércoles en Detrás de la Razón.